Noches, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Sí? Quinto día de ayuno, ¿cómo la llevan? ¿Contentos? ¿Sí? Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo que nos da para preparar nuestro corazón para que Él nos hable. Padre, te damos muchas gracias por el grupo de adoración, Señor, el grupo de alabanza. Bendícelos, Señor. Sígueles dando unción, sígueles hablando a su corazón, Señor, para que puedan seguir ministrando, Señor, en estos tiempos de alabanza y de adoración, Padre. Te pedimos también que nos ayudes en esta tarde a preparar nuestros corazones, Señor, y no nada más nuestros corazones, nuestra mente, pero sobre todo que prepares nuestro espíritu, Señor, porque tu Espíritu Santo es a donde nos habla, donde crea esas convicciones, es cuando tú hablas a nuestro espíritu, Señor. Te pedimos que nos ayudes con todos los sentidos, Señor. Si hay algo que nos esté estorbando, algún pendiente, alguna situación, yo te pido, Señor, que la borres de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón, y que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, en esta tarde. Te pedimos tu presencia, Señor. Te pido tu ayuda en esta plática que vamos a tener, en el escudriñar tu palabra, y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias por estar, pues haber acudido al llamado que hizo la congregación para estos días de ayuno, de oración, y también de descubrir lo que Dios quiere transformar a lo largo de nuestra vida y lo que viene por delante. Como ven ahí, el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Ustedes a lo mejor dicen ahí, bueno, ahí como que está mal escrito, porque no dice iglesia, dice eclesía. Bueno, esta palabra eclesía es una palabra griega que cuando lo traduces al español, pues se traduce en iglesia, pero la palabra original es eclesía. Y hay una razón por la cual vamos a presentar el concepto de la iglesia como eclesía. Es algo que en lo personal a mí me ha transformado de una manera radical, de muchas, sobre todo en cómo empiezo a interpretar pasajes de la Biblia que por mucho tiempo pues he leído, me he aprendido, me los sé de memoria, pero los vuelvo a leer ahora con una perspectiva distinta, con un enfoque distinto, y se abre una revelación nueva. No estoy hablando de una doctrina nueva, no estoy hablando de una moda nueva, de una tendencia nueva, y ahorita vamos a ver todo esto. Pero para que se dé una idea, el día de hoy yo le he pedido al Señor que me ayude a ser persuasivo, que me ayude pues para poder entregar bien la palabra, porque quiero romperle paradigmas. Bueno, no yo, creo que Dios quiere romper continuamente paradigmas. Cuando hablamos de un paradigma estamos hablando de ideas que están arraigadas y que no necesariamente son incorrectas, pero a veces tenemos ideas que son incompletas, y cuando hay algo incompleto pues no se cumple todo el propósito que el Señor tiene. Le voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos de aquí saben cuántas veces se menciona el anticristo en el Apocalipsis. ¿Alguien sabe cuántas veces se menciona el anticristo en el Apocalipsis? ¿Nadie levanta la mano? ¿Nadie se anima? No aparece. No aparece. Y a lo que quiero ir con este ejemplo es que cuando escuchamos el libro de Apocalipsis, ¿en qué pensamos? En el anticristo, ¿no es cierto? Y no está mencionado. O sea, el Apocalipsis no se trata del anticristo. Simplemente para poner una idea de que a veces tenemos ideas, enseñanzas, información que cuando esté incompleta en cuanto a su contexto, lo podemos interpretar de manera equivocada. Le voy a poner otro ejemplo. Hay un pasaje que es uno de los versículos favoritos de muchos creyentes. Y este versículo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Muchos seguramente tienen un letrero en su casa, ¿verdad? Y con ese versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Pero yo creo que es uno de los versículos más mal aplicados y entendidos. Que cuando usted lo escucha, este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero sin el contexto, pues usted puede asumir o creer que todo lo puedo, todo lo que yo quiera hacer, lo puedo hacer porque Cristo me fortalece. Eso es lo que dice el pasaje, o al menos el versículo. Pero cuando usted lee todo el pasaje, usted empieza a ver que Pablo empieza a explicar que en ocasiones vivió escasez, en ocasiones vivió abundancia y que ha tenido dificultades, ha tenido días buenos, días malos, épocas terribles. Y a pesar de todo lo que ha vivido, se da cuenta de algo, que en cualquier tipo de situación todo lo puede enfrentar porque Cristo siempre lo va a fortalecer. Ese es el contexto o la enseñanza que está dando el apóstol Pablo. Pero sí alcanza a ver cómo hay una diferencia de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos hacer todo. Eso es una mentira, no podemos hacer todo, no es cierto. Y hoy está muy de moda en nuestra sociedad. Sí, tú créelo, tú decláralo, tú decrétalo y tú puedes. No es cierto. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer simplemente porque no es voluntad de Dios o propósito de Dios. Pero lo que sí podemos aseverar es que cualquier situación que usted pase en su vida la va a poder enfrentar porque Cristo siempre lo va a fortalecer o la va a fortalecer. Sí me explico, es el mismo pasaje, pero cuando entendemos el contexto le podemos dar una interpretación mucho más amplia a todo esto. Bueno, ese es más o menos el caso cuando nosotros estamos hablando de la iglesia. Yo ayer sobre todo le platicaba, normalmente cuando pensamos en iglesia, pues pensamos en un templo, ¿verdad? O pensamos en ciertas denominaciones o en ciertas instituciones. De hecho, no nada más los cristianos evangélicos le llamamos a este lugar iglesia. Normalmente cuando dicen, hoy voy a ir a la iglesia, ¿no es cierto? Y nos estamos refiriendo que vamos a venir a este lugar. Los católicos romanos también dicen, voy a ir a la iglesia, pero también los mormones y también hay muchas corrientes, ¿verdad? Que también denominan el lugar donde van y se congregan, lo denominan como iglesia. Bueno, cuando nosotros entendemos el trasfondo, pues nos damos cuenta que eso no es una iglesia. Puede ser un lugar, puede ser un templo, puede ser incluso una bodega, una casa, pero eso no es la iglesia. Y es parte lo que vamos a tratar el día de hoy. De hecho, una de las cosas que voy a hacer al principio es contarle un poquito de historia. Yo no sé a cuántos les gusta la historia, pero le voy a contar un poquito acerca de historia para poder entender de mejor manera de qué se trata la iglesia. Déjeme hacerle la última pregunta para que dar la introducción y fundamentar un poquito lo que le estoy diciendo. Otra pregunta, ¿usted sabe cuántas veces está mencionada la palabra iglesia en los evangelios? En los 4 evangelios, ¿cuántas veces se menciona la palabra iglesia? De los 4 evangelios, 3 veces aparece. 3, nada más. Y solamente en un evangelio. En los otros 3 evangelios no aparece ni una. Solamente en el evangelio de Mateo aparece las 3 veces. Y 2 de ellas aparecen en el mismo versículo. Para que se dé una idea. Y entonces ahí surge una pregunta, porque actualmente los creyentes tenemos mucho celo por nuestra iglesia o por nuestras iglesias o por nuestras congregaciones. Pero el Señor Jesús no le preocupó o le preocupó muy poco hablar acerca de la iglesia. Y parece ser que es un tema que a nosotros nos importa mucho, pero el Señor no habló. Habló muchísimo más del reino que de la iglesia. Y pensamos que el evangelio de Jesucristo se trata de la iglesia. No, el evangelio de Jesucristo se trata del mundo, del mundo que nos rodea. En la primer plática que tuvimos el lunes, hablamos un poquito acerca de la misión que tenemos los creyentes, ¿verdad? Que es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y básicamente tiene que ver con hacer venir el reino de Dios a la tierra.
Esa fue la oración del Padre Nuestro que hizo Jesús. Venga tu reino aquí en la tierra, hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y esa debería de ser nuestra oración. Señor, que en nuestro entorno se vea reflejado tu reino. Y es un poquito lo que hablamos en la primer plática. Y luego en la segunda nos enfocamos mucho de quién lo tiene que hacer. No es labor del pastor o algo que nosotros le hemos denominado ministros de púlpito. Descubrimos que todos los creyentes somos ministros. No tenemos el mismo llamado. Todos somos ministros de tiempo completo. Pero hay algunos que son llamados a predicar desde un púlpito. A ellos les hemos denominado como ministros de púlpito para diferenciar. Y todos los demás somos ministros de mercado. Esa es la denominación que le hemos puesto para darnos a entender. Para hacer ver que también la gente que tiene un trabajo común y corriente, que va a la escuela, que va a una empresa, que se queda en su casa, que está estudiando, también es un ministro. Pero su ministerio, su área de servicio va a ser su entorno inmediato, ¿verdad? Pero ahí tiene que ministrar. Y es un llamado de tiempo completo, no hay tiempos parciales. No somos cristianos de domingo. Eso no existe. O eres o no eres. O aceptaste o no aceptaste. Y aceptar es con toda la responsabilidad. Y eso es ir y hacer discípulos. No hay de que es que no me gusta a mí, es que no me sale el hablar. No, todos tenemos, es algo obligatorio. Tenemos que hacer discípulos porque somos ministros de nuestro Dios. Y esa es la manera como le servimos, ¿verdad? Somos mayordomos, somos administradores de todo lo que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y tenemos que usarlo para los propósitos de Dios. El día de hoy vamos a ver, ya vimos el qué tenemos que hacer, la tarea, hacer discípulos, hacer venir el reino. ¿Quién lo tiene que hacer? Todos nosotros. Y ahora vamos a ver cuál es el vehículo que Dios va a utilizar para hacer llegar el reino de Dios. Y ese vehículo se llama iglesia, o le voy a llamar durante toda la enseñanza, eclesía, la eclesía de Dios. Voy a pasar a ver un primer pasaje que está en el Evangelio de Mateo. Esa es la primera ocasión donde el Señor Jesús menciona la palabra iglesia. Ese es uno de los dos versículos que menciona iglesia a los evangelios. Y eso está en Mateo 16, voy a leer el verso 18 y 19. Para dar un poco de contexto, está con sus discípulos el Señor Jesús y le están, el Señor Jesús les pregunta: oiga, ustedes, ¿qué dice la gente de quién soy? Y entonces le empiezan a decir: oye, pues la gente anda diciendo pues que eres Juan el Bautista, que a lo mejor resucitaste, que eres Elías, el profeta del Antiguo Testamento, o que eres Jeremías, o que eres algún otro profeta. Y esa es la respuesta, porque les pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Y le empiezan a decir: pues creen que tú eres un profeta o eres alguien que resucitó, ¿verdad? Sea Elías o sea Juan el Bautista. Y entonces les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Los estaba sondeando, ¿verdad? Probando para ver qué habían entendido de todo el tiempo que han pasado con Jesús, pues qué están entendiendo. Y entonces Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, ¿verdad?, sino nuestro Padre que está en el cielo. Ese es el pasaje. Y luego le dice, después de que dice: tú eres el Mesías. Y entonces Jesús le dice a Pedro, y esa es parte de lo que dice el pasaje, Mateo 16, verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, aquí el lenguaje es muy importante, porque cuando no entendemos el lenguaje, lo podemos sacar de contexto. ¿Me explico? Cuando aquí le dice: tú eres Pedro, en el original griego, el Nuevo Testamento está escrito principalmente en griego. Y la palabra que utiliza para decirle Pedro, utiliza una palabra que es Petros. Petros en griego significa una piedrita chiquita. Es una piedra pequeña. Le dice: tú eres Petros. Dice: y sobre esta roca, y utiliza otra palabra que se parece pero no es igual. Le dice Petra, y sobre esta Petra, ahí le dice Petros, pero acá dice sobre esta Petra, sobre esta roca. Y básicamente esta roca, esta Petra, es una roca completita de un acantilado. Ese es Petra. Dice: sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en los evangelios.
ahí en este pasaje. Le dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿por qué hago referencia de Petros y Petras? Petros y Petra. Este pasaje es un pasaje que ha estado por mucho tiempo en debate. Este pasaje la Iglesia Católica Romana lo usa para argumentar el papado del Papa, ¿verdad? Que ahí está Jesús diciéndole, tú eres esta piedra, ¿no? Y sobre estas rocas ellos pues enseñan que la roca, esta Petra, es Pedro, y que ese fue el primer papa. Ese es el argumento que ellos usan. Cuando uno entra al lenguaje, uno puede ver pues que no se refería a eso, porque a él lo denomina específicamente como Petros. Tú eres Petros, y utiliza ese juego de palabras. Tú eres una piedrita de este acantilado, esta roca que es un acantilado, y sobre ese acantilado voy a construir mi iglesia. La palabra griega es eclesía. Ahora la pregunta es, está Jesús, imagínense, está Jesús, están sus discípulos y les dice esto. La pregunta es, ¿qué entendieron sus discípulos cuando el Señor les dijo esto? ¿Qué entendieron? ¿Entendieron bien? ¿Entendieron mal? Bueno, si nosotros vemos una de las cartas de Pedro, él en una enseñanza dice que él es una piedra de todo el edificio. Es decir, lo entendió. Él entendió que él era una piedra de muchas piedras de todo ese edificio. Lo entendió. Pero cuando les dijo, sobre esta iglesia, o sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿qué entendieron los discípulos? ¿Qué fue lo que entendieron? ¿Entendieron lo mismo que nosotros hoy en día cuando decimos vamos a la iglesia? Hoy estarían sorprendidos los discípulos de a qué cosas le llamamos iglesia. No lo entenderían, no lo entenderían. Entonces necesitamos ver el contexto de dónde está todo esto. Y luego les dice que le va a dar las llaves del reino. Las llaves básicamente tienen que ver con cierta autoridad en la Biblia, ¿verdad? Y le dice, te voy a dar las llaves, autoridad en el reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Básicamente tiene que ver con permitir y no permitir. Todo lo que tú permitas será desatado, y todo lo que no se permita pues será atado, ¿verdad? Ese es básicamente el contexto en el cual está diciendo. Esto lo voy a dejar, la última frase que acabo de mencionar lo voy a dejar para después. Pero acuérdate que las llaves significan autoridad, y le está dando autoridad para permitir o prohibir cosas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos viendo un poco acerca de, esto lo leí en la primera sesión que tuvimos el lunes. Sabemos que nuestra misión es hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Empezando por los individuos, pero también tiene que ver con las naciones. Este pasaje de la gran comisión de las naciones, la palabra griega para naciones que se utiliza básicamente es etnos. Se traduce en español como reino. Como tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, se traduce como naciones. Pero la palabra griega que utiliza es etnos. De ahí viene la palabra etnia. Y por eso por mucho tiempo la iglesia cristiana se ha preocupado por mandar misioneros a las etnias. Ahora, cuando usted piensa en una etnia, a lo mejor está pensando en un grupo, una tribu que está en África, o los rarámuris que están ahí en la sierra de Chihuahua, o sí me explico. Ese es lo primero que nos viene. Grupos autóctonos, ¿no? Es lo que nos viene a la mente. Pero etnos es mucho más amplio. Etnos es un grupo de personas que tienen costumbres similares. En nuestra sociedad actualmente, aquí mismo en Bronzeville, hay muchas etnias que no las vemos como etnias. Dices, no, pues aquí a lo mejor no sé si hay aquí apaches o una cosa así. Pero no. Por ejemplo, gente que se viste de negro, pues es una etnia, ¿no? O gente que tiene ciertas costumbres, gente que se dedica a como vaqueros, tienen ciertas costumbres, tienen usos y costumbres peculiares.
Los que se dedican a las empresas pues tienen usos y costumbres similares. Los músicos, ¿a poco no son una etnia? Piensan distinto, traducen distinto, y no es crítica, sino realmente tienen usos y costumbres distintos. Todos esos grupos particulares hoy en día serían una etnia. Entonces tenemos que ir a ser discípulos a todas esas etnias, a todas esas naciones, y tenemos que cambiar la cultura de todos ellos. Eso es parte de nuestra labor, ¿verdad? No nada más ya dijimos que es que reciban la salvación, sino la salvación es el inicio para hacerlos discípulos y que transformemos las naciones para hacer venir el reino de Dios aquí en la tierra. Por eso decíamos en el pasaje, en Mateo 6:10, dice el Señor Jesús: venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Tenemos que extender el sistema del reino, como opera el reino de los cielos, lo tenemos que traer aquí en la tierra. ¿Cuál es el vehículo que el Señor va a utilizar? El vehículo se llama eclesía, que es el griego de iglesia. Les voy a contar un poco de historia. ¿Cómo entendían los apóstoles la palabra eclesía o el concepto eclesía? Bueno, la eclesía, ese concepto de eclesía no lo inventó Jesús. Era un concepto que ya existía. De hecho, lo creó un hombre que se llamó Solón. Solón es considerado como uno de los 7 sabios de Grecia. Él inventó ese concepto y luego se fue estableciendo durante el tiempo. Gran parte del imperio griego y el imperio romano funcionó este concepto de eclesía. De hecho, Solón inventó el concepto eclesía 594 años antes de que viniera Jesucristo. O sea, tenía casi 600 años de existir un concepto que se llamaba eclesía. Y funcionó con los griegos, que era el imperio que primero, después, ¿se acuerda? Hablando de los imperios, ¿se acuerda de Babilonia y Nabucodonosor? El imperio babilónico. Y luego eso nos cuenta Daniel y Esdras y Nehemías, toda esa parte de la Biblia. Y luego sabemos que vinieron los medos persas, que también le tocó a Daniel y todo eso. Después de los medos persas vinieron los griegos. Y después de los griegos vinieron los romanos. Y en la época del imperio romano es cuando vino Jesús, para poder tener un contexto histórico, ¿no? de cómo estamos, de dónde andamos. Bueno, casi 600 años antes ya existía el concepto de eclesía. ¿Qué creen que entendieron los discípulos? ¿Lo que entendemos nosotros ahora como iglesia o lo que entendían los romanos y los griegos del concepto eclesía? Lo que conocemos como iglesia no existía. Ahora, ¿qué era la eclesía? La eclesía básicamente con los griegos era una asamblea pública donde se convocaba a todos los griegos mayores de edad para decidir sobre los asuntos de la sociedad. Se juntaban en Atenas, era convocado, ¿verdad? Todo el mundo tenía que ir a Atenas. Si eras mayor de edad podías ir, y entonces se atendían los asuntos de la ciudad. Y de repente, oigan, hay esta problemática, ¿qué hacemos? Y ya empezaban ahí a dar ciertas sugerencias. Y entonces, ¿cuántos están de acuerdo? Y se votaba a mano alzada. Y ahí se decidían muchos asuntos que tenían que ver con la sociedad. Era lo que así funcionaba la eclesía con los griegos. Había otro aparato, otra asamblea que se llamaba el Areópago. De hecho, en las cartas de Pablo, ¿verdad? Bueno, en el libro de Hechos habla de que una vez fue él a predicar al Areópago. El Areópago era un tribunal donde se juzgaban las cosas, ¿verdad? En la época de los griegos la dirigía el rey junto con algunos consejeros. Normalmente los consejeros eran gente importante, gente influyente. Ellos eran los que atendían el Areópago. Y a veces, con mucha frecuencia, había muchos abusos de ese Areópago, porque solamente los influyentes estaban ahí y el rey. Entonces, Solón inventa o crea este aparato que es la eclesía, donde busca que toda la sociedad se involucre en los asuntos que solamente le correspondían al Areópago. Pero ahora ya no, como era ahora popular, pues ellos decían esto sí, esto no, y entonces le quitaban un poco de poder
al Areópago para que hicieran las cosas mucho más justas dentro de los ojos de ellos. Más o menos así es lo que se hacía. Si le damos a la siguiente lámina, te voy a platicar algunas cosas que decidía la eclesía. Era utilizada, por ejemplo, para designar a los magistrados. Llegó un tiempo de que se desarrolló y en la eclesía se designaban quién iba a estar en el Areópago para juzgar las cosas. ¿Me explico? Ahí ellos lo nombraban. Así que de alguna manera la eclesía pues influía para formar el Areópago y así tenía cierta influencia para los asuntos de la sociedad. De alguna manera ellos estaban eligiendo quién iba a componer ese Areópago para poder juzgar las cosas y tratar de que se hiciera justicia y las cosas justas dentro de la sociedad. Otra de las cosas que hacía la eclesía, tenían la última palabra en cuanto a la legislación ateniense. Si había leyes que no les gustaban, pues ahí las decidían y las cambiaban. Si había leyes que no existían y que veían un requerimiento de que se crearan, ahí la decidían y entonces lo mandaban al Areópago para que el Areópago hiciera esa legislación. ¿Me explico cómo funcionaba? De alguna manera funcionaba como la Cámara de Representantes hoy en día, ¿verdad? Y el Areópago sería como el Senado, digamos. Allá en México sería como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Algo así era, pero aquí eran convocados todos. Los que pudieran ir, cuando se convocaba, entonces podían votar. Y ahí era un voto a mano alzada. Otra de las cosas que ellos podían decidir era declaraciones de guerra. Ellos podían decir, oye, nos está haciendo ojitos feos aquel. ¿Vamos a guerra o no vamos a guerra? Y ahí decidían si sí o si no. La estrategia militar ahí se decidía. Una firma de paz ahí se decidía. La elección de generales y oficiales ahí se decidía. Esa era la influencia que tenía la eclesía cuando estamos hablando de los griegos. Si seguimos a la siguiente lámina, durante los días en que Jesús caminó por la tierra, la eclesía, que es traducida como iglesia, no tenía ninguna connotación religiosa. No se trataban asuntos religiosos, no se trataban asuntos de la palabra de Dios. Para eso estaba la sinagoga y el Sanedrín para los judíos. Ellos tenían una estructura de sacerdotes, ¿verdad? Y de líderes y de maestros en la ley, y ahí se decidían los asuntos religiosos, por llamarlo de alguna manera. Pero los asuntos de la ciudad, para eso existía la eclesía. Eso era lo que funcionaba. Se usó por siglos. Estamos hablando de que primero fueron los griegos, pero luego los romanos, cuando conquistaron, ellos adoptaron mucha de la filosofía y de las costumbres griegas. Por eso hoy en día muchas veces se habla de la cultura greco-romana. ¿Sí has escuchado esta expresión de la cultura greco-romana? Habla de que es una cultura mezclada de los griegos y de los romanos, ¿verdad? A nivel filosófico influyeron mucho los griegos, a nivel militar los que tenían la fuerza eran los romanos. Los romanos adoptaron también mucho de este concepto de eclesía. Funciona un poco distinto, pero también ellos utilizaron esto. Entonces, si nos vamos a ver un poco en lo que estamos viendo, en los días de Jesús, la gente y los discípulos, cuando les habló de esto, automáticamente ellos entendieron que era un concepto secular y no religioso. Por eso a muchos de ellos no les preocupó por ir a las sinagogas. Al único que le preocupó por ir a las sinagogas fue a Pablo, que era un celoso de la ley, pero los demás no estaban tan preocupados de ir a la sinagoga, porque ellos entendieron que no era un asunto religioso. En los tiempos de Jesús, la eclesía significaba tanto como una institución que hoy le llamaríamos secular, como un sistema gubernamental que se usaba. Es decir, se tomaban asuntos gubernamentales, leyes, guerras, firmas de paz y todo lo que te acabo de mencionar.
totalmente distinto de lo que entendemos ahora. Ahora le dicen, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy aquel ungido que iba a venir. Bueno, yo te digo que tú eres una piedra de un acantilado, que es la iglesia, la eclesía. ¿Qué le vino a la mente a los discípulos? Lo único que conocían, y era un concepto secular, de autoridad y de gobierno. Eso es lo que les vino a la mente. ¿Por qué creemos que les vino a la mente eso? Pues porque no existía otra cosa. No existía otra cosa. No pudieron haber entendido otra cosa porque no existía. Cuando nosotros vamos a ver hacia los romanos, y voy a pedir que pase la siguiente lámina. Ellos, los romanos, tenemos que entender que ellos fueron, los romanos, el Imperio Romano fue un grupo que estuvo extendiendo, conquistando y conquistando tierras, y fue creciendo y fue uno de los imperios más grandes. Bueno, ellos utilizaron todo este tipo de cosas, pero de una manera un poco distinta. Una de las cosas que los romanos hacían cuando conquistaban una ciudad era enviar un grupo por adelantado. Este grupo tenía la labor de poder transformar la ciudad conquistada o la comunidad conquistada. Curiosamente, el que iba al frente de este grupo normalmente le llamaban apóstol, los romanos. Los romanos le llamaban a ese que iba al frente, le llamaban apóstol. Y mandaba una comitiva. Ahora, esta comitiva ¿qué incluía? De todo tipo de gente, desde arquitectos, porque parte de lo que tenían que hacer este grupo por adelantada era cambiar la infraestructura de la ciudad conquistada, porque el emperador quería que donde quiera que él pisara sus pies se sintiera como en Roma. Entonces tenían que cambiar la arquitectura del lugar que conquistaban. Tenían que cambiar las prácticas de cómo funcionaba esa ciudad. Tenían que cambiar el lenguaje, tenían que cambiar todo. ¿Por qué? Porque el emperador romano quería llegar a cualquier lugar de sus tierras conquistadas y sentirse en casa, en Roma. ¿Qué estaba haciendo el Imperio Romano? ¿Qué hacía el Imperio Romano? Estaba culturizando todas las ciudades conquistadas. Eso era lo que hacía. Ahora, yo no sé si te está llegando así como flashazos de lo que hemos estado hablando, que somos llamados a ir a ser discípulos, a traer el reino de los cielos aquí en la tierra, en nuestro entorno, y que tenemos que ir a ser discípulos no nada más a los individuos, sino también a las naciones. Bueno, esto era parte de lo que hicieron los romanos. Ahora, los discípulos le entendieron perfectamente, porque era algo que estaban viendo ellos que hacían los romanos. Y ese tipo de lenguaje y de ejemplos los utilizó Jesús en todo lo que estuvo viendo. Si le damos a la siguiente lámina, hoy en día normalmente le estamos dando o le asignamos un sentido religioso al término iglesia. Le damos un sentido religioso. ¿A poco no? Es más, déjeme dar un ejemplo. ¿A poco no? A veces nos sentimos más mal. Por ejemplo, si yo sé que aquí no pasa, me han contado de otros lugares, pero de repente pues se nos salen las malas palabras, ¿verdad? Serpientes y escaleras, ¿no? Se nos salen de la boca. Pero nos sentimos más mal si se nos salen aquí. Si salen en la calle, en el tráfico, en el carro, en mi casa, no pasa nada. Pero aquí como que nos sentimos es más, hasta sentimos que ofendimos a Dios. Si lo hacemos aquí, porque este lugar le llamamos la iglesia. Ahora, cuando hacemos lo malo, no importa dónde estemos, ofendemos a Dios. No importa, estamos aquí en nuestra casa, estamos solos, estamos en el carro, donde quiera. Si hacemos nosotros lo malo, estamos ofendiendo a Dios. Lo que quiero llegar con estos ejemplos es que en nuestra mente, que así ha sido educada, le damos una connotación religiosa a este término iglesia o eclesía, cuando en los tiempos de Jesús era un simple foro secular, era una asamblea de gente con autoridad para tomar asuntos a su cargo. Ahora, en el Imperio Romano se asignaba este grupo que mandaba por adelantado
¿verdad? Se mandaba para empezar a culturizar. Este grupo tenía la autoridad del emperador, es decir, era una autoridad delegada. El emperador no podía estar en esa ciudad, pero el grupo que mandaba tenía la autoridad, y lo que decidiera era como si el emperador romano lo hubiera decretado. ¿Sí? Esa era la autoridad delegada que tenían esa comitiva por adelantado que iba a culturizar la ciudad conquistada. No importa lo que hicieran, si ese grupo estaba encomendado por el emperador, tenían la autoridad plena para hacer lo que quisieran. De hecho, hay un término, y esto según hay tres cosas que hacían, tres características de lo que hacía la iglesia, ¿no? O la eclesía, en este caso. Una de las cosas es que la eclesía no se refiere a personas, se refiere a personas, pero no se refiere a edificios. La eclesía era un grupo de personas que estaban encomendados. Dos, este grupo tenía autoridad, una autoridad delegada, no una autoridad propia, sino era delegada por alguien de un rango mayor. Y lo tercero es que se esperaba que fuera una comitiva ofensiva, de decisiones, de hacer cosas. ¿Sí me explico? En el caso de los griegos, pues desde decir si vamos a la guerra o no vamos a la guerra. En el caso de los romanos, pues era vamos a cambiar la forma con las prácticas, los edificios y todo esto. Y por mucho tiempo los creyentes, todo eso que tiene que ver con la sociedad está como que manchada por el diablo. Todo es del diablo. Y entonces, como todo es del diablo y todo se está empeorando cada vez, pues entonces preferimos refugiarnos en ciertos edificios, y a esos edificios le hemos llamado iglesia. Y ahí nos sentimos seguros, porque el mundo cada vez se va a poner peor. ¿Has escuchado esa frase? Es más, no nada más decimos, está escrito, cada vez se va a poner peor. Pues ¿qué crees? Cada vez se va a poner mejor, porque hay una promesa, y la promesa que el Señor Jesús, y viene en el Antiguo Testamento, pero luego el Señor Jesús también nos lo recuerda, que el Señor no va a venir a su segunda venida hasta que Él ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. ¿Lo has escuchado? El Señor Jesús va a venir hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. El Apocalipsis no nos cuenta la derrota y que todo se va a poner peor. El Apocalipsis nos cuenta que todo se va a poner peor, y nos cuenta cómo va a poner por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Si tú analizas la vida que había a principios de siglo, si tú analizas la vida en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo X, en cualquiera que tú veas, hoy las cosas en la sociedad están mucho mejor que como estaban antes. Hoy nos asustamos de que están aprobando el aborto. Los romanos mataban niños ya nacidos como ofrenda. Hoy cómo ha avanzado todo el progresismo y la agenda lésbico gay. Los romanos hacían orgías y había homosexualismo a más no poder. Hoy nos asustamos. Hoy hemos avanzado muchísimo. La iglesia, los creyentes, la eclesía, Dios la ha usado a través de la historia desde los tiempos de Jesús para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Tenemos hospitales, tenemos escuelas, universidades, tenemos legislaciones en muchos países relativamente ordenadas y justas. Aquí mismo en Estados Unidos, las leyes que están en la Constitución fueron impuestas o fueron redactadas por gente temerosa de Dios. En las universidades, negocios y finanzas, yo no sé si tú sabías, las primeras universidades, Harvard, Yale, Princeton, enseñaban con Biblia en mano finanzas y negocios. El libro de texto era la Biblia. Y así es como se hizo próspero este país, con la enseñanza de la Biblia. Hoy se está alejando de esa enseñanza y por eso va en decadencia.
En los años 60, Estados Unidos era el país que más prestaba dinero al mundo. Hoy es el país más endeudado del mundo. Para que te des una idea. ¿Y qué cambió? Cambió que la iglesia, la eclesía, se alejó de esas esferas de influencia de la sociedad, porque todo es del diablo. Y no, fue arrebatado en la cruz del Calvario todo decreto que nos culpaba a nosotros. Y fue arrebatado la autoridad que se había robado el enemigo Satanás, y ahora es de Jesucristo. Jesucristo en la gran comisión dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así empieza la gran comisión. Y después nos dice: vayan y hagan discípulos. Pero primero nos dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Vayan y transformen, hagan discípulos. Vengan a hacer el reino, vengan a acercar el reino aquí a la tierra. Y todavía termina la gran comisión: y yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo, hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice, esa es la promesa que nos da. Pero nosotros tenemos que hacer pues la tarea, tenemos que hacer la chamba. El Señor ya venció, pero nosotros tenemos que creer que ya venció y tenemos que volvernos a involucrar. La iglesia no es este edificio, la iglesia no son denominaciones. Esas son instituciones creadas por el hombre, que no está mal. Aquí aprendemos, aquí nos gozamos, aquí nos conocemos, aquí oramos, está bien. Pero el concepto de iglesia tiene que ver con algo que tiene que ver con el mundo, con transformar allá afuera y no transformar aquí adentro. Según Sir William Ramsay, cuando un grupo de ciudadanos romanos, tan pequeño como 2 o 3, se reunían en cualquier parte del Imperio Romano con un propósito específico, se constituía algo que le llamaban los romanos el Conventus Romanus. ¿Te acuerdas que mandaba comitivas a transformar y a cambiar la infraestructura y las prácticas y la cultura y todo? Bueno, podía mandar desde 2 o 3 personas, pero si estaban encomendadas por el emperador, ahí se decía que era el Conventus Romanus. Es decir, funcionaba como la eclesía, pero en un microcosmos, como en una parte pequeñita. Y había un dicho de los romanos: donde están 2 o 3 en el nombre o en la autoridad del emperador, ahí está Roma. Ese era un dicho que tenían. Con que estuvieran 2 o 3 encomendados, delegados con la autoridad del emperador, ahí estaba la autoridad del emperador. ¿Te suena esto? ¿Te suena esta frase que acabo de mencionar? Bueno, vamos a leer un pasaje que nos lleva a eso. Dice aquí: a pesar de que la geografía los separaba de la capital del imperio y el emperador, su unión como conciudadanos traía automáticamente el poder y la presencia de Roma en medio de ellos. Esta fue de hecho la eclesía romana en un microcosmos, porque ¿qué hacían esos? Decidían sobre los asuntos de esa comunidad conquistada. ¿Qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer? Pues vamos a empezar a cambiar esto y esto y esto y esto y esto. Y no había nadie que se les pudiera oponer. ¿Por qué? Pues porque traían la autoridad del emperador. Ahora, cuando 2 o 3 romanos se conectaban, las leyes de Roma y la protección del emperador estaban en su entorno. ¿Y tú crees que los romanos dudaban de decir: oye, ¿sabes qué? Túmbame esta pared? No dudaban. ¿Por qué no dudaban? ¿Por qué se le hace que no dudaban? Porque tenían toda la autoridad, las leyes lo respaldaban, la autoridad del rey lo respaldaba. Yo no sé si ha dado cuenta de que usted y yo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que ya venció y que tiene toda autoridad dada en el cielo y en la tierra. Y Él ya nos mandó a culturizar todo este entorno. Las leyes del reino de Dios nos respaldan y la autoridad del Rey de Reyes nos respalda. Nosotros como iglesia
que es otro como cuando hablo de iglesia, estoy hablando de este cuerpo con autoridad, que está delegado. Bueno, nosotros podemos hacer esto mismo que hacían los romanos. Una asamblea, para que se pueda concretar, pues debe de haber un quórum mínimo, ¿no es cierto? Para que una asamblea sea válida, tiene que haber un quórum mínimo para que esto tenga validez. Bueno, ¿cuál es el quórum mínimo para poder? Yo no sé si usted quiere cambiar cosas de la sociedad, de su entorno. ¿Ha soñado con que las cosas sean diferentes? Yo creo que sí. Yo creo que hay cosas que no le gustan de cómo funcionan. Y a lo mejor usted ha dicho, pero pues es que está muy difícil, ¿cómo lo cambiamos? Pues es que no lo vamos a hacer solos. Pero primero tenemos que entender que ya hemos sido delegados y que ya tenemos esa autoridad. Bueno, hay un pasaje en la palabra que es que dice, Mateo 18, 19. Este pasaje 18 es donde aparece las otras dos veces donde aparece la palabra iglesia. Y empieza este pasaje, Mateo 18, empieza con esa parte que dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y dile. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y si te hace caso, has ganado un hermano. Pero si no te hace caso, entonces lleva un testigo. Y si te hace caso, pues has ganado un hermano. Pero si no te hace caso con un testigo, ve con quién. Con la iglesia, dice. Y fíjese lo que hemos hecho. Ay, que de repente dice, perdónanos, Señor. Hay congregaciones donde un miembro de la congregación cometió un pecado. Y entonces, pues cometió un pecado, pues lo supieron, pues lo hacen pasar al frente, enfrente de todos en asamblea, convocan a todos y pídale perdón a la congregación. Yo creo que ha conocido de esos casos. O a lo mejor participó en aquellos, porque ha habido congregaciones con ese. No se está refiriendo nada de eso. No se está refiriendo nada de eso. Porque la iglesia es un cuerpo de autoridad. ¿Sí me explico? Un cuerpo que va a tratar los asuntos de la sociedad en base a las leyes establecidas en la palabra. Bueno, ese pasaje es el segundo pasaje donde habla de la eclesía o de la iglesia. Y luego a continuación de eso dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿De dónde sacó esta frase el Señor Jesús? De algo que se practicaba en el Imperio Romano. Ahora, este pasaje también, de repente, vamos a pedir algo a Dios, pero necesito a alguien, porque donde están 2 o 3, ahí está Dios. O sea, ¿quiere decir que si yo oro solo, no está Dios? Si fuera cierto, entonces no sería omnipresente Dios. Si yo estoy orando solo, ahí está Dios. No necesito 2 para que Dios me escuche. Oye, pero este pasaje dice, pero no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que si tenemos alguna petición como eclesía de culturizar, de cambiar algo que no está bien, tengo que tener al menos un aliado, decir, oye, le voy a poner un ejemplo. En Ciudad Juárez, el tiempo de violencia que le platiqué, 2008, 2009, 2010, pues hubo mucha matanza. Y de repente tuvimos oportunidad de estar ayudando a la presidencia municipal, estuvimos ayudando y ministrando a la policía municipal. De hecho, el secretario de seguridad de la ciudad y nos reuníamos una vez al mes o una vez cada 2 meses y nos juntaba, nos platicaba cuáles eran sus necesidades y nosotros orábamos por eso. Íbamos con la presidencia municipal y decíamos, oye, queremos ayudar, ¿en qué podemos ayudar? Al principio dijeron, ¿qué quieren? No queremos nada, porque la iglesia no debe de ir al gobierno a pedir. La iglesia en este concepto debe de ir a ¿qué hacemos nosotros para resolver los problemas? ¿Cómo te ayudamos? Bueno, una de las cosas que tuvimos mucho contacto con policías y en alguna ocasión nosotros veíamos una problemática. Mataban a alguien y ya a las quintas, así ya después de mucho tiempo, llegaba la policía, ya que se había escapado todo el mundo, ¿verdad? Y nunca agarraban a nadie.
Entonces a los policías les preguntábamos, oye, a ver, ¿por qué no llegan? O sea, mataron a alguien y son los últimos que llegan. ¿Cuál es la razón? No les avisan, están mal coordinados, tienen miedo, están coludidos. ¿Cuál es la razón? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? La respuesta es: la sociedad no se lo merece. Esa fue la respuesta. La sociedad no se lo merece, por eso no vamos. Ah, caray, a ver, ¿cómo? ¿Sí? Dice, nosotros en la calle nos insultan, nada más por ser policías. Nadie nos hace caso, todos nos ven mal, todos nos ven. Sí hay delincuentes, pero no todos somos delincuentes. Nuestros hijos no pueden decir que son hijos de policía porque les hacen bullying. En la calle nos escupen. Hay muchos sin haber hecho nada, nada más porque traemos el uniforme. Esa sociedad no se la merece. Y en parte tienen razón. En parte tienen razón. Bueno, nos pegó mucho el ver pues que era un círculo vicioso. No íbamos a ir a un lado. Y entendimos que había una necesidad con este etnos, con este reino, con esta etnia de policías. Y tenían una necesidad. Y entonces convocamos a varios grupos de comunidades de fe para que nos uniéramos como eclesía y decir, oye, hay este problema, ¿qué podemos hacer? Y entonces creó un proyecto para adoptar policías en toda Ciudad Juárez, donde una congregación iba a investigar quiénes son los policías que le corresponden en su zona y se iba a comprometer a estar orando por ellos, por nombre. Y aparte iban a abrir sus congregaciones para poder servir a esos policías. Por ejemplo, si tenían que comer el lunch, pues ellos podían estacionarse y en una sombrita les podían atender y decir, usted puede quedar así. Si necesitaban el baño, toca y nosotros le prestamos el baño. Algunos les vamos a dar agua o hasta cafecito, dependiendo, cada quien decidía hasta dónde podía llegar. Pero empezamos a adoptar a los policías para tratar de reconciliar, porque eso somos, ministros de reconciliación. Hay muchas cosas que están mal, pero la forma no es a través de guerra, es a través de las armas que el Señor nos ha dado. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, es contra potestades, principados de maldad, y nos ha dado la forma, y es a través del servicio. Y eso es ministerio, eso es ministrar, somos ministros. La pregunta fue, ¿cómo podemos servir a estos policías? Y no le estoy diciendo esto por presumir, porque la verdad, si me pregunta, creo que podemos hacer mucho más y estamos siendo muy deficientes en muchos proyectos. Pero estamos tratando de hacer algo, estamos tratando de entender, Dios, cómo podemos hacerlo. Una de las cosas que se ha quedado trunco en este proyecto es que también queremos enseñarle a las familias, a los policías, cómo poder fortalecer su matrimonio, a los matrimonios cómo pueden educar a sus hijos, cómo pueden fortalecer la relación de los hijos y las finanzas. Oye, ¿cómo puedes mejorar tus finanzas para que puedas tener oportunidades en la vida? ¿Sí me explico? Son necesidades prácticas que necesitan los policías. ¿Qué es lo que queremos? Que un día podamos ver de manera distinta a esos policías y que esos policías puedan ver distinto a nuestra sociedad. Son cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nos toca. Ese es el vehículo que Dios diseñó para que poder transformar, pero tenemos que ver en base a necesidades que hay sentidas en nuestro entorno. Y tenemos la autoridad del Señor, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre. ¿Qué quiere decir esto, reunidos en su nombre? Quiere decir, cuando hablamos de su nombre, porque también esa es otra parte, ¿no? Oramos y siempre terminamos en el nombre de Jesús. Si no decimos en el nombre de Jesús, como que le faltó, ¿va? Como que no se va a hacer. Eso es superstición, la verdad. En el nombre de Jesús quiere decir en la autoridad que tiene Jesús. Es como cuando llega alguien y pega, ¿no? Abran, venimos en nombre de la ley. ¿Qué está diciendo? Venimos en la autoridad delegada que nos dio el gobierno como policías, y por eso tenemos esa autoridad de tocar y de entrar a tu casa. ¿Se entiende el punto? Bueno, es lo mismo cuando nos dice que nosotros vamos a, cuando estamos reunidos en su nombre, todo lo que le pidamos al Padre nos lo va a dar.
¿Cuál es la clave? Que sea en la autoridad de Él. ¿Qué quiere decir en la autoridad de Jesús? Jesús me lo tuvo que haber pedido. Si yo le pido, Señor, yo quiero que me des $1,000,000 en el nombre de Jesús, ¿me lo va a dar? No se refiere a eso el pasaje. Todo lo que pidas, si lo dice en el nombre de Jesús, será dado. Eso no está diciendo. Está diciendo que si lo digo en la voluntad de Jesús, que ya me pidió, entonces Él me da la autoridad para yo pedirlo. No sé si me doy a entender. Eso es lo que necesitamos entender. ¿Dónde te ha impactado el Señor en las necesidades de tu entorno? Probablemente esas cosas, te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Qué cosas te duelen de la ciudad o del entorno donde vives? Piensa en las cosas que te duelen, que dices, esto no está bien, no debería de ser así. Probablemente eso es un llamado de Dios para tu vida. Para empezar un ministerio, para empezar un servicio. Un ministerio no es, pues vamos a hacer una organización y el nombre y hacemos eso. No, ministerio es servir. ¿De qué manera puedo servir? Y a lo mejor traemos muchas ideas y muchas van a ser muy buenas, pero las mejores ideas para servir van a venir directamente de Dios, porque Él ya tiene ese dolor, Jesús ya lo tiene desde hace mucho. Eso que nos está empezando a doler alrededor de nosotros, a Jesús tiene mucho tiempo que le duele y nos está invitando para que participemos en ello. Pero tenemos que ir con la convicción. Me llamó Él, y como me llamó Él a una tarea, Él ya me dio su autoridad para hacerlo. No tengo que temer porque me lo está pidiendo Él. No voy solito, voy porque Él me lo pidió. Oye, que no, pues vete con el jefe, vete con el jefe, no conmigo. Ese es parte del día. Pero tenemos que empezar a salir. Hay muchas. Mire, ¿dónde brilla más la luz? En la oscuridad. Todos los que estamos aquí somos luz. La Biblia lo dice. Todos los que estamos aquí. Si prendemos todas las luces, esta proyección se va a ver menos. ¿A poco no? Pero si apagamos todas las luces, esta proyección va a brillar más. Y queremos brillar aquí adentro donde hay mucha luz. Y luego nos estamos, hasta tenemos celo, ¿no? Es que mi ministerio. Y a mí yo quisiera estar arriba cantando. Yo quisiera predicar. Y yo, lavar baños, no. Y estamos preocupados por brillar donde hay muchísima luz. Tenemos que brillar donde hay oscuridad. Y es allá afuera. Con poquita luz, va a ser una bendición. No sé si te ha pasado, se va la luz, con lo que sea, mira ese poquito. Y ya podemos ver y podemos empezar a caminar. Es lo único que necesita la sociedad. Un poquito de luz para empezar a caminar. Dios te quiere usar a ti. Ya te ha dado la autoridad. Vas con el respaldo del Señor. Este pasaje que vimos básicamente nos está diciendo que si estamos reunidos al menos dos, el mismo Jesús va a estar ahí y su autoridad nos va a respaldar en las decisiones que tomemos. Lo más importante de todo esto es que entendamos y nos aseguremos que estamos en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús me está pidiendo eso. Hemos tenido varias pláticas con varios hermanos de aquí y de repente, oye, hay que ir a tal lado, no, pues es que está muy peligroso. Pues ¿qué no crees en Jesús? Pues sí, pero si no me ha mandado Jesús, ¿para qué voy? Dice la palabra también, el avisado ve el peligro y se esconde. Eso es lo que dice Proverbios. Si Jesús me mandó, esa es otra cosa, porque si Él me mandó, Él me va a proteger. Su autoridad va por delante de mí. Y sabes que eso fue lo que nos motivó a nosotros como familia movernos a Ciudad Juárez. Yo te platicaba el primer día que nosotros vivíamos en Guadalajara y nos invitaron a ir a Ciudad Juárez en los años más difíciles, donde era la ciudad más peligrosa del mundo. Y pues teníamos dudas y teníamos temor. Oye, teníamos 2 niños chiquitos. Oye, ¿será seguro? ¿No será seguro? Platiqué con varios amigos, varios consejeros. Nadie me dijo lo mismo, todos me dijeron cosas diferentes. Pero ayudó eso para que Dios nos diera luz en cuanto a las decisiones que tenías que tomar.
Pero un amigo me dijo, obviamente cuando a todo mundo que le decíamos, oye, ¿sabes qué? Creo que nos vamos a mover a Ciudad Juárez. Y todo el mundo decía, ¿y qué van a hacer allá? ¿Qué van a hacer en Ciudad Juárez? Va todo el mundo. Pero ya luego les exponíamos un poco lo que entendíamos del Señor. Y uno de mis amigos me dijo, mira, ¿sabes qué? Pues está bien. Si el Señor te está mandando, mira, el lugar más seguro de este planeta Tierra, ¿sabes dónde es? En el centro de la voluntad de Dios. Ese es el lugar más seguro. Y fue algo así como que, en esa área descansé. Dije, sí es cierto. Si el Señor me está pidiendo eso, ese es el lugar más seguro. Eso es estar en el nombre de Jesús. Asegurarnos que el Señor nos está mandando. Y también saber que Él nos va a respaldar en las decisiones que tomemos, porque Él está más interesado en que salga bien las cosas. A veces decimos, traigo un fabuloso proyecto, Señor, bendice este proyecto. Dios no se va a comprometer en bendecir tus proyectos. Dios se ha comprometido en bendecir sus proyectos y sus planes. Él tiene ya planes de bienestar para ti, pero no son tus planes, no es tu visión de bienestar, es su visión de tu bienestar. Y Él sabe cómo llevarte. Es ahí donde debemos de buscar. Eso es estar 2 o 3 reunidos en su nombre, en su nombre. Quiero terminar con un pasaje de Hechos. Nos da la muestra el apóstol Pablo. Acuérdate de todo esto. En una ocasión en el libro de Hechos, en el capítulo 17, el apóstol Pablo está de viaje en Grecia, en Atenas, y se da cuenta de que hay mucha idolatría, de que la gente de Atenas está totalmente equivocada, politeísta, tiene muchos dioses, ¿verdad? Y le entra un celo por decir esto está mal, y empieza a hablar y a predicar de la palabra. Y lo hace después de estar predicando el evangelio de Jesucristo y las verdades de Jesucristo, les causa inquietud a los griegos y lo invitan al Areópago a compartir lo que él tenía que decir. Es decir, el Señor obrando y abriendo puertas en el lugar, en el tribunal donde se tomaban las decisiones, ¿verdad? Con respecto a la ciudad. A lo que quiero llegar esto es que si nosotros vemos la actividad de los apóstoles, de Pablo se cansó de estar predicando en las sinagogas. Cuando estuvo en Éfeso dice que se cansó y entonces se fue a la escuela de Tirano y estuvo ahí 2 años discipulando a sus discípulos y ya jamás se metió a las sinagogas porque estaban cerrados, no querían escuchar. Y lo que hicieron fue estar predicando pero afuera de las 4 paredes. Los creyentes en el Nuevo Testamento, los primeros creyentes, no se juntaron en templos hasta probablemente el siglo III. Su reunión era en casas. Hay algunos estudiosos que mencionan que en el segundo viaje de Pablo a Éfeso había como 3,000 casas donde había creyentes donde predicaban la palabra. Imagínate. Y es ahí donde empieza a instituir ancianos para que vayan a ver qué están enseñando cada una de esas casas y que los orientara, y por eso empezaron a escribir cartas para decir, oye, no se me desvíen acá porque ya nos dimos cuenta que acá están enseñando tales cosas y no es así, y por eso empieza a escribir las cartas. Pero si te das cuenta, todo lo que sucedió y toda la actividad de los apóstoles no era en centros religiosos, era en el mercado, era en la ciudad, era en la sociedad, era en el día a día. Ahí es donde debemos de estar, ahí es donde nos debemos de mover, incluso dentro del gobierno. ¿Cómo vamos a hacer que cambien las leyes que no estamos de acuerdo con ellas? ¿Cómo le vamos a hacer para que las leyes que están aprobando en los congresos, en los países, cambien? El no creyente no las va a cambiar. ¿Quién las tiene que proponer? Los creyentes. ¿Y cómo las vamos a proponer? Pues tenemos que estar ahí. Todo lo que ates y desates en la tierra será desatado y atado en los cielos. Todo lo que permitas y prohíbas aquí en la tierra, va a haber una actividad en el cielo. Si nosotros decimos, pues sí, las leyes están pasando, pues ni modo, y nos cruzamos de brazo, estamos permitiendo que ese tipo de ideas y de agenda progrese. ¿Cómo las vamos a evitar? Tenemos que estar donde se están haciendo las cosas mal.
Y tenemos que proponer nuestra visión y nuestra cultura y cambiar y traer el reino de Dios aquí a la tierra. Vamos a leer este pasaje y con eso cerramos. Dice Hechos, voy a leer desde el versículo 14, Hechos 17. Dice: entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de Silas y Timoteo se unieron a él lo más pronto posible, partieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios. Y diariamente en la plaza, fíjate, diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. Pasamos al verso 18. También disputaba con él algunos de los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir y oír algo nuevo. Habla de dos grupos: los epicúreos, que básicamente era una filosofía materialista. Era un grupo de filósofos griegos que predicaban el materialismo. Para ellos los dioses o no existían o estaban lejos del mundo, que no ejercían influencia en él. La ética la acentuaban en el placer, la tranquilidad, libre de preocupaciones, de pasiones y de temores supersticiosos. ¿Te suena como que es una filosofía muy antigua? Es lo que estamos viviendo hoy. Ahora, por el otro lado, los estoicos. Los estoicos tienen origen en Zenón. Ellos acentuaban la importancia de la razón como principio rector del universo. Tenían una concepción panteísta de Dios, es decir, todo es Dios y Dios es todo. La divinidad la entendían como el alma del mundo y su ética valoraba sobre todo la autosuficiencia y el sentido del deber. Pues son filosofías que las tenemos hoy en día. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Bueno, el problema en Atenas era que tenían un problema espiritual. No nada más era un problema teológico, sino era un problema espiritual. Estaban sirviendo mentiras. Y eso se reflejaba en la actividad social de Atenas. En lo social, en lo económico, en lo político. Eran injustos, eran opresivos, eran criminales. Lo mismo que estamos viendo ahora. ¿Cómo lo combate Pablo? Lo combate con la palabra. Lo combate con la palabra. Si pasamos adelante 3 láminas, por favor, sigue diciendo el pasaje en el verso 22. Otra más. Entonces Pablo, cuando lo llevaron al Areópago, acuérdate que el Areópago era el tribunal donde se tomaban ya al final las decisiones con los magistrados. Dice: entonces Pablo, poniéndose en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque era evidentemente que eran religiosos porque tenían muchos dioses. Porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso les anuncio yo. Y sigue diciendo en el 24: el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que el Señor del cielo y de la tierra, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que él da a todos vida y aliento y todas las cosas. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Sigue diciendo y termina. 4 versículos más, dice: para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos de pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por arte y el pensamiento humano. Y ahora sí termina el pasaje.
Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Entonces Pablo se salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, este pasaje nos habla de cómo Pablo entendió perfectamente esa visión de eclesía, donde tenía que afectar el mundo secular y donde se preparó. Si te das cuenta en el pasaje, él identificó cuáles eran las necesidades que tenía la comunidad ateniense. Y no nada más eso, se interesó por su cultura primero, porque hasta le recitó algunos pasajes de unos poetas griegos. ¿Qué quería hacer Pablo? Quería cambiar la cultura de los atenienses y la visión que tenían de Dios. Los entendió, pero luego utilizó todo eso para poder utilizar como pretexto y hablarles de las verdades divinas. Y eso es lo que tenemos que hacer básicamente cuando nosotros estamos allá afuera. ¿Todos van a creer? No, no todos van a creer. Con Pablo no todos creyeron, pero lo volvieron a invitar. A ver, pues háblanos más. Y de eso se trata. Bueno, mira, no estoy de acuerdo, pero a ver, ¿qué más tienes que decirnos? ¿No? Pero algunos sí creyeron. Y entre estos que creyeron fue un Areopagita, alguien de influencia. La semilla cayó y la semilla pudo haber dado mucho fruto. El libro de Hechos nos dice que la predicación del evangelio prácticamente abarcó toda Asia. ¿Cómo le hicieron para que en pocos años esa predicación, no había internet, no había teléfonos, no había grandes carreteras de comunicación ni nada de eso, pero el mensaje llegó? ¿Sabes por qué llegó? Porque todos entendieron su misión de ser eclesía, todos entendieron su misión de ser ministros, todos entendieron que tenían que transformar la cultura. Y hoy mucho de lo que vivimos hoy en día tiene que ver como fruto de esa predicación. Lo que vimos, que hasta el ateo que está viviendo los beneficios de esta cultura son principios bíblicos. El vivir en justicia, el vivir en verdad, el tener oportunidad de libertad de expresión, el libertad de culto, todo ese tipo de cosas son principios bíblicos, pero que a través del tiempo se fueron estableciendo en todo tiempo. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar preparados para cuando alguien nos pida razón de nuestra fe. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 14 al 16. Nosotros como creyentes debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe. Pero nos dice, háganlo con mansedumbre y reverencia. La gente te va a empezar a preguntar si empiezas a servirlos. Pero necesitamos estar preparados. Es parte del otro. Es servir, pero seguir preparándonos. Prepararnos para poder servir mejor. ¿Le parece si tomamos un momento para orar? Que el Señor yo quiero orar para que el Señor traiga a su mente y a su corazón cosas que le duelen de la ciudad, que le duelen de su entorno. No es algo nuevo, es algo que ya Dios puso ahí. Pero vamos a pedirle a Dios que nos recuerde qué es lo que quiere que nosotros, dónde quiere establecer su reino, dónde nos quiere dar autoridad para que nos reunamos 2 o 3. No le extrañe que de repente algún hermano se comunique con usted, oye, y le platique y tenga la misma inquietud que usted. Si usted encuentra al menos uno que trae la misma inquietud que usted, no le quepa duda que Dios le está hablando. Y Dios ya le puso el quórum mínimo para que haga la voluntad y establezca el reino de Dios en algún lugar. Padre, te damos gracias, Señor, el día de hoy por tu plan que tienes para nosotros, mi Dios. A veces nosotros no nos vemos como esas personas capaces de poder hacer algo importante para tu reino, pero tenemos que entender que no lo vamos a hacer nosotros, lo vas a hacer tú y lo has hecho tú.
pero por alguna razón, por tu gracia y por tu misericordia, nos has invitado a participar en esa obra de transformar las naciones, de hacer venir tu reino aquí en la tierra. Nos has dado una autoridad que no merecemos. Nos has hecho parte de una asamblea con autoridad que es la eclesía, para que nosotros podamos llevar tu mensaje, para que podamos ser esa comitiva que transforma sociedades. Ayúdanos principalmente a creer, Señor. Ayúdanos a creer, no por nuestros méritos, sino por lo que dice tu palabra y por los méritos que tú adquiriste en la cruz. Toda autoridad ha sido dada a ti y tú vas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, yo te pido que traigas a nuestro corazón, a nuestra mente, necesidades que hay en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en la ciudad de Bronzeville, en la ciudad de Matamoros, en la ciudad de Reynosa, en la ciudad de McAllen, en toda esta zona, Señor. Señor, tráenos en el corazón y en la mente, Señor, lo que te está doliendo y dónde quieres que nos involucremos. Yo sé que no tenemos a lo mejor ni las ideas ni las respuestas. Tú lo que quieres, Señor, es nuestra obediencia. Y Señor, queremos decirte, aquí estamos, Señor, pero danos claridad. ¿Dónde quieres que nosotros establezcamos una eclesía? Esa eclesía que están 2 o 3 en tu nombre, en tu autoridad, en tus propósitos, en tus objetivos, y tú vas a hacer la obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Sí, Señor, tuyo es el reino, tuyo, sí, Señor. Es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder.